Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre, efectivamente tenemos más Jikook de último episodio. Y seguramente pensaron los editores que no nos íbamos a dar cuenta de este momentazo, porque realmente la escena estaba completamente apagada, pero ya sabemos, pero conforme pasan los días, la escena se va volviendo más nítida. Así que ahora sí, comencemos. Aquí ya los podremos ver a los dos en Vietnam, justo en esas escenitas donde se estuvieron tomando fotos juntos y donde estuvieron pidiendo deseos. 지민씨 좋았네요. 다행이네요. 정국 씨가 좋으면 저도 좋습니다. 좋은 시간이었습니다. 그러니까 너무 좋았어. 한대 맞아주세요. 한 거예요? 참 먹어라. 무겁다. 형이랑 네 어깨가. Jimin también estaría fingiendo que estaría en una llamada, así que se equivocaría y Jungkook simplemente se reiría. 정국이 그 미친 집. 아 이거 좀 창피하다. También nos recrearían una escena del ejército donde ellos hicieron esto, pero ya me imagino la cara de los militares cuando vieron esto de ellos dos. Porque realmente estaban jugando los dos, el uno con el otro, molestándose, pero después se daban palmaditas. ¿Qué es esto? 처음에 그냥 C로 들어가요. 막 여기 하고 손에 있고 여기. 처음에 제가 이제 머리 감고 이렇게 헹구고 있어. 그러니까 가만히 있어. 제가 이렇게 씻고 있으면은 이렇게 쳐다보고. 계속 받고 있어요. También los podremos ver en esta escena juntos y se aseguraban que estuvieran bien el uno y el otro. También un poquito de drama con Jimin porque no le daban su celular. 저역한 지 2주일이 됐거든요? 2주일이 됐는데 자꾸 핸드폰 뺏어가려고 그러거든요? 딱 멤버들이. 새벽에 핸드폰 한번 써보고 싶었던 것 뿐이거든요? 자 여러분. 네. También jugarían luchitas o juegos de pelea justo con sus unicornios inflables, los dos. 물 먹을래? 백도만. Y este sería el momento en donde Jungkook le da el dibujo que hizo de Jimin y después Jimin dijo que sí, lo publicaría en Instagram. Recordemos que en ese momento Jimin publicó ese dibujo. 음식 먹고 감명받은 모습. 진짜 식탐 많아 보이게 생겼다 이렇게 뜨니까. 너무 비슷하게 만들었잖아. 나도 인스타 부사야겠다. Justo este momento, la verdad, no sabría decirles si en verdad es bueno que lo estemos viendo porque realmente sentí que no debía de ver esto. Jimin y Jungkook no estaban jugando aquí. Y es que primero empieza Jungkook a desvestir a Jimin y luego Jimin hace lo mismo con Jungkook. Pero justo después de esto entra el director y dice que van a comenzar el juego. O sea que ni siquiera había comenzado el juego y ellos ya estaban de esa manera. 없네 없어. Por lo que todos en el videito anterior escuchamos la respiración agitada de Jungkook. Y vean aquí como el director les dice que ahora empiecen a buscar, o sea que no estaban jugando. 이제 자 찾기 시작하시면 됩니다.
Pero aún así cuando les dicen que comiencen a buscar, vean los dos a dónde van sus manos. Jungkook va directamente hacia Jimin y Jimin hacia Jungkook. 어딨어? 너 진짜 얘기해 줄 거야? 그럼. 나 3구역. 나도 삼구요. 거짓말하지 마. 거짓말하지 말란 말이야. 나 진짜 삼구요. 같이 가볼까? 어디야? 어디서 거기 가보라고 이 자식아. 어딨냐고. 네가 먼저 움직여. 네가 먼저 움직이라고. 어딨지? La forma en que se agarran, se tocan, simplemente... Y luego no les importa porque ahí estaba la cámara y también el staff. 이 자식아. 어딨냐고. 네가 먼저 움직여. 네가 먼저 움직이라고. 어딨지? Estaban en una posición de beso completamente. A Jungkook no le importa, está súper cómodo. Jimin también. Y después va acomodando las manos en la cabecita de Jungkook Jimin. 진짜 어디지? 어디 어딨어? 어디 어딨냐고. 어딨냐고. 일로 와. 어딨어? 내 몸은 다 뒤져. Jungkook también le dice ven aquí, justo el staff está grabando a Jimin en todo momento. Aquí vemos una de las cámaras y bueno, la cámara que grabó esto. Jungkook le dice ven aquí, después busca algo en Jimin, pero vean de dónde lo agarra, o sea, va en la parte de atrás de Jimin y justo mete su mano, como si esto fuera lo más normal para ellos. 뒤져도 없다는 거야. 어딨냐고. 형 귀에 넣어놨어? 없다고 내 몸. Y aquí tenemos la escena originalmente, así se vería, estaría muy oscura. En la escena original realmente no veríamos nada. Pero gracias al aumento de brillo podemos ver ahora sí a Jimin y Jungkook justo en la cama. 자? 야 뭐. 왜? 자? Aquí podemos ver que Jungkook se acerca a Jimin. Jimin estaba con su celular, incluso se ve la luz de su celular. Jungkook le dice también, estás dormido. Jungkook procede a subirse casi en Jimin y también a acercar a Jimin con él. 야 뭐. 왜? Pero ¿cuál era la necesidad de acercar hacia Jimin en medio de la noche? 자? 야 뭐. 왜? Vean cómo lo jala hacia él en todo momento. También estaba arriba de Jimin. Y aquí es ya cuando tiene a Jimin completamente pegado a él. Incluso puede ser que con ese ligero movimiento haya sido beso. También al parecer la traducción de Jungkook sería ¿estás dormido? Te pregunto si estás dormido. Y después Jimin que lo empezaría a decir algunas palabras. Pero se dice que esas palabras realmente fueron otra cosa y por eso lo censuraron. También los editores en los subtítulos agregarían esto. ¿Qué significa despertar a Soyun que se quedó dormido de repente? Comportamiento máximo de amante de Jung. Que realmente muestra cuando se esfuerzan por neutralizar lo que sea que estén haciendo estos dos. También algunas personas escucharían esto, incluso K-Army dijo algo sobre esto. Y es que puede ser que sí lo sea. Y por eso luego la censura de la voz de Jimin.
También los comentaristas añadieron adorable texto que añadieron a esta escena. El texto original en coreano era, que significa el Jung refiriéndose a Jim. Está obsesionado y despierta repentinamente a su Jung dormido, o sea, Jungkook a Jim. Pero justo él está obsesionado. Lo que sería como, oh, está tan intensamente apegado a Jimin, obsesionado con Jimin, adicto a Jimin, agregado para que suene como una broma. Efectivamente, para hacerlo más suave. Y tampoco sería una jerga, sino palabras combinadas para significar obsesionado por Jung, loco por Jung. Y efectivamente para eliminar como la vibra romántica, pero nadie nos va a quitar ese video. Y efectivamente el staff estaba haciendo todo lo posible para eliminar cualquier vibra romántica. Y aquí los editores usaron la palabra en esta escena. Vi que varias cuentas coreanas lo remarcaron, así que busqué un poco. Resulta que es un término para describir que alguien está totalmente obsesionado o loco por un Hyun. Es un acrónimo de 3 palabras. Hyun, hermano mayor, usado por hombre. Chin viene de Michin, que significa loco o demente. Ha significa persona. Literalmente significa la persona loca por el hermano mayor. Así que los editores dicen algo así como él está obsesionado por Jung, de repente despierta a Sun Jung que estaba durmiendo. Esto probablemente para minimizar la escena y probablemente también pensaron que no se vería nada de la escena. 전망 좋다 야. 여기 보여 여기? 어때? 예쁘지? 잘 쌓았다. Nuevamente los tendremos jugando con el agua, pero con esto nos podemos dar cuenta de que siempre están buscando el contacto físico el uno con el otro. También Jimin elogia a Jungkook por manejar muy bien la situación con el dinero y efectivamente había recuperado el dinero que le faltaba a Jungkook. También podemos ver cómo primero Jungkook se levanta a ducharse, a bañarse y después de unos minutos también Jimin se levanta y también va a ducharse. O sea que pudieron haberse duchado juntos. 세 시간 반? 윷놀이 3시간 반 하자. 아 윷놀이 3시간 반 동안 한다고? 안 해, 난 2시간 반 동안 할 거야. 들어와요. 내가 넣어줄 것 같아? 들어와요. 야 올라가자. Y de nuevo, ¿qué hacían los dos en el baño juntos? 너무 좋아요. 자, 이렇게 하는 겁니다. 이렇게 하면은 Esto sería cuando los dos apenas se iban a dormir, ya se habían cambiado, ya se habían bañado, pero vemos que los dos tienen la misma pijama, como si fuera de pareja. 들어가시죠. 안 그래도 밑에 내려갔는데 그게 보여서 바로 숨겼는데 그걸 또 벗었네. 나 27. 너 왜 이렇게 젊어 보이냐? 아니 난 딱 액면가랑 맞아 얼굴이. 나도 21이야. 익명가 맞아. 형은